Muy buenas noches a todos. Voy a pedirle al Señor que nos dé su santa palabra para esta reflexión que vamos a compartir. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7, desde el versículo 1. Y dice: Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la victoria sobre los reyes, y le bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Al no tener ni padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Palabra de Dios. Pues para nosotros siempre es una bendición muy grande podernos reunir y compartir nuestra fe. Ese es nuestro mayor encanto, cuando nosotros somos personas que realmente hemos encontrado la razón de vivir, que es la búsqueda constante de Dios. Pasamos muchos años de nuestra vida y gastamos mucho tiempo buscando donde no debemos buscar, y sabemos todo lo que eso produce, que no lleva a nada al final. Pero la gracia que Dios nos da de demostrarnos de que lo más importante de nuestra vida es buscar a Dios con sinceridad, eso ya es una gran alegría, porque realmente Dios entre nuestra sociedad es una religión para la gente. Entonces la gente no quiere religiones y le estorban las religiones y no quiere obedecer las religiones. Pero resulta que Dios no es la religión. Dios es el amor, nuestro creador. No estuviéramos acá si Dios no lo hubiera permitido. Así de que Dios no nos creó por una religión, Dios nos creó por el amor. La religión es parte de los dones que Dios nos da. Como decir, nosotros tenemos un hogar y en el hogar hay amor, porque es el que une al hogar, pero también hay disciplina y también hay principios y valores y también hay una estructura para vivir esa vida de hogar. Y eso sucede con Dios. Dios nos crea en el amor, pero al mismo tiempo, viviendo en Dios, vivimos dentro de esa estructura divina. Por lo tanto, Él nos da esta iglesia en la que nosotros estamos, que es la iglesia del Señor. Y en esa iglesia está todos esos principios y valores, esa moral y esa promesa que Dios nos da de la salvación eterna y la revelación de su palabra, que nos guía a nosotros en todo lo que debemos creer y lo que debemos hacer para poder estar seguros de que al final de esta vida continuaremos viviendo. Esto es una promesa muy grande, porque si realmente nos concentramos en lo que eso significa, pues estaríamos muy alegres. Yo no sé cuántos de ustedes han estado al borde de la muerte. Hay muchas personas que hemos estado al borde de la muerte, y sabemos de que cuando uno está al borde de la muerte y ya sinceramente está convencido que se va a morir y le entrega la vida a Dios, sabe de que lo más importante de todo lo que hizo toda la vida es haberse preparado para poder continuar con vida. Eso es. Y eso es parte de lo que estamos haciendo esta noche acá. Estamos asegurándonos de que en nuestro corazón haya una certeza de que nosotros creemos de que hay vida eterna, de que nuestra vida es eterna, de que las promesas de Jesús son reales. Como dice San Pablo, al final de esta vida nosotros nos transformaremos, no nos moriremos, sino que nos transformaremos de cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Y esto debía darnos a nosotros una inmensa paz y una inmensa alegría. Es verdad que esta vida se llama destierro en términos teológicos, así nos lo enseña la teología de nuestra fe, porque pues por la historia sagrada entendemos que el solo hecho
de ser seres mortales, somos desterrados. Porque si no fuéramos desterrados seríamos inmortales. Somos inmortales en el espíritu, pero no en la carne. A pesar de que la misma carne, que hoy es corruptible y mortal, será rescatada en el juicio final como una carne que vivirá eternamente, porque el Señor nos devolverá este cuerpo que tenemos hoy, que se descompone y se entierra. No, el mismo cuerpo nos lo devolverá completamente incorruptible. Estos son misterios que nosotros no lo podemos racionalizar. ¿Cómo podemos entender eso nosotros? No podemos, pero podemos escucharlo. Es como el niño pequeño que está de la mano del papá y tiene 2 o 3 añitos y el papá le cuenta una historia. Le dice, es que tal cosa, la otra. El niño no entiende lo que el papá le está diciendo, pero no quiere que el papá le deje de hablar, que le siga contando lo que le está contando, aunque no le está entendiendo nada. Y el niño goza mirando al papá que le está hablando, pero no entiende nada, pero él no se preocupa de que no entiende, lo que quiere es que el papá le siga hablando. Y eso es lo que sucede entre nosotros y Dios. Somos esos niños que van de la mano de Dios y Dios nos está hablando y no entendemos nada, pero no queremos que nos deje de mirar, que nos deje de cuidar, que nos deje de llevar de la mano. Eso es, por eso el misterio de la transformación que nos espera al final de esta vida es algo tan precioso si entendemos y que son reales las promesas de Jesucristo, de que nosotros no moriremos. Eso es muy grande. Uno de nuestros ministerios más importantes en nuestra iglesia, nuestras misiones más importantes, es visitar los enfermos. Y cuando nosotros visitamos los enfermos, nos damos cuenta de personas que están en una cama en un hospital y que ya nunca van a salir de ahí, van a morir en el hospital. Y la familia está por allí en desasosiego, y hay tristeza, y hay ansiedad, y hay una actividad muy grande tratando de salvar esa vida o tratando de resignarse de que esa vida ya no se recupera y que esa persona se va a morir. Dentro de todas las experiencias de los hospitales de la gente enferma, hay situaciones impresionantemente preciosas, como también hay situaciones dolorosas de personas que no quieren creer en Dios, que no tienen esperanza, que piensan que mueren ahí termina la vida, como termina la vida del animal, y también se ve eso. Pero las personas que tienen fe o personas que encuentran una conversión en el hospital, en los últimos días de su vida, hay muchos que se convierten en el hospital, que comienzan a entender de que la vida continúa, de que esas promesas son reales y quieren eso, lo quieren. Y entonces estas experiencias nos ayudan a nosotros para entender el misterio de la muerte temporal, llamémosla así, porque no la llamaríamos la muerte, simplemente, porque Jesucristo derrotó la muerte. Entonces ya nosotros no hablamos de, hey, es que me voy a morir. No, es que voy a llegar a la muerte temporal, que es una transición. Y por eso termina la ansiedad y el miedo del final de esta vida. Porque el final de esta vida es tan solo el parto, el principio para nacer a la vida eterna. Estamos en gestación, estamos en un vientre, en el vientre de la tierra. Primero en el vientre de la madre terrenal, luego se revienta esa agua y salimos al vientre de la tierra, y aquí estamos en un agua más grande, y después de esto se revienta el agua de esta tierra y nacemos en la vida eterna. Y estos nacimientos se da uno tras otro, y en esta secuencia Dios nos da la oportunidad de abrazar la eternidad. Hay personas que no lo hacen, y uno se pregunta, ¿qué será de aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad? De que Dios nunca se les reveló, de que no tuvieron la bendición que nosotros tenemos. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús habla de que la reina del sur juzgará a esos fariseos a quienes Él se dirigía, los juzgará a ellos. Está hablando de que si esa reina va a juzgar a esos fariseos, está hablando de que ella va a estar en el último juicio en el cielo, porque San Pablo dice que al final nosotros juzgaremos a los ángeles, o sea, a los caídos. Quiere decir que los que entremos al triunfo de la gloria de Dios, estaremos en ese juicio, con esa posición. Pero al hablar de la reina del sur, está hablando de la reina que vino a honrar a Salomón por su sabiduría.
Y ella, sin saber, viniendo a honrar su sabiduría, estaba honrando a Dios mismo. Entonces, ¿quién se salva? Dios nos juzgará al final de esta vida en el amor. Lo que sucede es que al que más se le da, más se le exige. Nosotros, como hijos escogidos de Dios, a quienes se nos ha revelado los misterios de Dios, nos van a exigir mucho más, porque nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, y así nos bautizó el Señor. Y por eso el resto de la humanidad que no ha recibido eso, son como nuestros hijos, son la responsabilidad nuestra, pero son hijos de Dios primero que todo, y ellos, cuando comparezcan ante el tribunal del Señor, serán juzgados en el amor. Por eso Jesús dijo, las prostitutas, y habló de cuántos iban a entrar al reino, vendrán del sur, del norte, del oriente y occidente, y entrarán al reino, primero que ustedes, les decía a los fariseos. ¿A quién incluyó él? Incluyó a todos, a todos. Por eso, toda religión que alega de que solo se salvan ellos, es una religión equivocada. Pues nosotros como católicos no podemos decir que solo los católicos se salvan. Hay algunas sectas de extrema derecha en el catolicismo que predican eso, pero si usted lee el catecismo con cuidado, se da cuenta que esa no es la verdad que nosotros predicamos, porque eso no fue lo que Jesús dijo, eso no es el Evangelio. El Evangelio habla de la salvación para todos, pero en el amor. Y nosotros, ustedes se dan cuenta cómo Dios escoge a Abraham y lo sacó de un mundo pagano, de Ur, en Caldea. Lo saca de un mundo pagano, él era un pagano completamente. Luego de eso lo forma para que se convierta en un hijo de Dios escogido para una misión radical, trascendental. Y después de eso, a través de Abraham, él escoge ese pueblo de 12 tribus para preparar la encarnación de Jesús. ¿Pero para qué? Para que ellos sirvieran como sacerdotes para todo el resto de la humanidad, por el resto de los años, hasta que se termine el plan de la creación, ese plan que termina con el regreso de Jesús. Entonces, ese pueblo judío escogido eran pocos, era un puñado de gente, y sin embargo estaban escogidos como sacerdotes para toda la humanidad, sin importar quiénes eran, para toda la humanidad. Cuando Jesús se encarna y establece esta iglesia nuestra donde estamos, ya nosotros somos ese nuevo pueblo de Dios, escogidos como sacerdotes para el resto de la humanidad. Pero con eso no dijo, y entonces ustedes son los únicos que se van a salvar. No. Por eso tenemos que tener esta compasión y esta sabiduría de que Dios quiere salvar a todos. Y no necesariamente el Evangelio tendrá que predicarse hasta los últimos rincones de la tierra antes de que Jesús regrese. Por eso todos estos profetas falsos son fáciles de desenmascarar. Ustedes saben que faltan 3, 4 billones de personas que no conocen a Dios todavía. ¿Ustedes creen que todo el mundo se va a acabar en enero? No. Falta mucho. Yo no sé cuánto, solo Dios sabe. Pero no podemos decir, el mundo se acaba mañana. Si Dios quiere, el mundo se puede acabar mañana, eso lo sabemos nosotros. Es la voluntad de Él. Pero Él nos dijo que aprendiéramos a leer las señales. Y las señales son, faltan billones de personas por conocer al Señor. Ahora, muchas personas, cuando regrese Jesús, seguramente no tuvieron la gracia de conocerlo, pero sí tuvieron la gracia de conocer el amor. Eso sí, porque el amor los creó. Eso es, el amor los creó. Entonces nosotros que estamos aquí esta noche, y todos los que nos están viendo, donde están, entendemos profundamente en el corazón que nuestra misión más importante es descubrir dentro de nosotros el sentido eterno de nuestra vida. Porque cuando uno tiene sentido eterno de la vida, se le acaban todas estas crisis transitorias. Ya la vida temporal es mucho más llevadera. Por eso Jesús dice, mi yugo es liviano. ¿Por qué habla Él así? Porque Él dice, si te vas conmigo, yo soy Dios. Y yo te doy la vida eterna. Y por eso el yugo se te hace completamente liviano. Porque si no estás conmigo y no crees en Dios, entonces eres un ser terrenal que está sujeto únicamente al drama terrenal. Y por lo tanto la vida terrenal es una locura. Porque te va a afectar todo
todo te va a afectar. Que salen las cosas bien, que salen mal, todo te va a afectar. En cambio, cuando nosotros tenemos el sentido eterno de la vida, no nos afectan las cosas temporales como nos afectaban antes. Ya no estamos tan preocupados, tan desesperados por las cosas materiales, por el resultado de nuestros proyectos. Somos aún más responsables y somos aún más concretos y más coherentes cuando le damos el sentido eterno a la vida. Porque ya dejamos de ser miserables mortales que no tienen futuro, que el único futuro es un ataúd. Y que en entretanto queremos gozar la vida, disfrutarla y aprovechar todas las oportunidades. Y bueno, con esto no estoy demonizando la vida temporal y diciendo que es malo gozar y que es malo tener proyectos y que es malo tener dinero, nada de eso. Por el contrario, Dios nos ha dado todo esto que hay acá para que nosotros lo administremos durante esta vida temporal. Lo importante es que no nos convirtamos en unos posesos de esos tesoros terrenales. Lo importante es que no nos aferremos a ellos, que no nos enamoremos de ellos, sino que los administremos. Eso es lo importante. No hay un rico más precioso que el rico que tiene su riqueza para compartirla. Esa es la riqueza de Dios. No hay un rico más odioso que el que tiene su riqueza para guardársela. Porque esa es la diferencia entre uno y el otro. El uno es un simple miserable terrenal que solo lo espera un ataúd. Y el otro es un hijo de Dios que camina con todos y vive para todos. Y Dios le da más. Cada vez le da más. Ustedes conocen la parábola de los talentos. ¿Qué hizo el Señor con aquel que enterró el talento y no hizo nada con él? Y juzgó al rey porque él era esto y él era aquello. Y el rey le dijo, entonces, ¿por qué no la pusiste en el banco? Para que me diera los intereses, si yo soy tan injusto. Pero aquellos que hicieron el bien con esos talentos, les dio más, les multiplicó más, todavía lo que tenían. Y por eso hay mucha gente rica de Dios que tiene más y más y más, pero cuando ustedes ven sus vidas, esas vidas las están viviendo con todos a la vez, están compartiendo con todos. Esos son los ricos de Dios, pero también están los ricos de la tierra, los ricos terrenales. Nosotros debemos entender que no vamos a demonizar absolutamente nada de lo que es nuestra carne, ni el mundo material, que es el maniqueísmo que se conoce. Sabemos que son sectas que han habido a través de los siglos, donde han demonizado la carne y demonizado el mundo. Nosotros vivimos en todo esto y administramos todo esto, pero con la ley de Dios. Pero vivimos todo esto. No necesitamos dejarlo, abandonarlo. Eso no es lo que Dios quiere. Mire Jesús cómo vivía tan cerca a Lázaro. Y conocemos por la historia que Lázaro era un hombre muy rico. Y Jesús cenaba con ellos, estaba con ellos, y seguramente Jesús le llevaba 50,000 pobres diariamente a Lázaro. Le debía mantener su cartera vacía todos los días porque Jesús se la sacaba toda. Pero entre más le sacaba, más le daba, ¿no? Entonces, este es Jesús entre nosotros. Jesús está cenando con nosotros en nuestra riqueza, cuando tenemos riqueza. Jesús cena con nosotros también en la pobreza, porque nos muestra que no hay de qué preocuparse, esto va a pasar, pero lo que no va a pasar es lo que nos espera. Y por eso, manteniendo esa conciencia tan clara de la eternidad de nuestra existencia, tenemos paz, mucha paz. Esto no quiere decir que no vamos a sufrir, esto no quiere decir que no vamos a tener dificultades, esto no quiere decir que algunos de nuestros proyectos fracasarán, esto no quiere decir que van a suceder cosas inesperadas. Este caminar es difícil, está lleno de sorpresas, pasan muchas cosas que no nos agradan, también vienen momentos muy lindos de nuestra vida. Todo esto lo seguiremos viviendo en esta jornada del exilio. Es la vida terrenal, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón en Dios, con la esperanza de la vida eterna, sabiendo que no moriremos, nosotros tenemos una salud espiritual que nadie nos la puede quitar. Y ustedes saben, cuando uno se encuentra con una persona que tiene un sentido eterno de la vida, se encuentra con la eternidad. Por eso, ojalá que todos nosotros nos llenemos de eternidad, para que no seamos simplemente unas criaturas temporales.
Usted sabe que las criaturas temporales viven aterradas, desesperadas, angustiadas, inseguras. A toda hora, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser? Las criaturas que tienen el sentido eterno de la vida están sonriendo en medio de la miseria y del dolor. Eso no quiere decir que les va a dejar de doler. Eso no quiere decir que van a dejar de vivir las tribulaciones. Pero no se dejan arrastrar por ellas. No pierden esa alegría que Dios da al ser que ama y a quien le ha mostrado la eternidad. Y eso es lo que debemos aprender, que nosotros vivamos la eternidad y que le contagiemos esa eternidad a los demás, para que nos demos cuenta que estamos en tránsito, que esto es pasajero, que esto se acaba de un momento a otro. Mírese en el espejo y se dará cuenta cuántos años han pasado, y van a pasar rapidito, y cuando menos piensa ya no va a poder ni mirar en el espejo, que ya ni se ve. Entonces, estas cosas suceden, pero lo que no va a pasar es la promesa de que continuaremos viviendo, y ya no seremos ciegos, ni estaremos enfermos, ni nos moriremos ya, sino que viviremos eternamente. Yo sé que esto es como el sermón más viejo, y lo que estoy diciendo yo lo han oído 1.000.000 de veces desde el púlpito, en la Semana Santa, en Adviento, en un momento inspirado del sacerdote en una homilía, y lo hemos oído cuántas veces. Pero lo que sucede es que Dios quiere que nosotros escuchemos la misma lección todo el día, porque es la única lección que debemos aprender. Por eso es tan sencillo como eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no nos trae nada nuevo, nos dice lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? La salvación de nuestras almas. Eso es lo que Dios quiere, y tenemos que estar concentrados en eso. Y para salvar nuestras almas tenemos que abrazar el sentido eterno de la vida, dejar de ser estas criaturas terrenales temporales y ser gratos con lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado misterios increíblemente grandes. Desen cuenta que cuando uno anda en pecado y anda por caminos que están en desobediencia con Dios, lo primero que rechaza es a Dios, y la religión rechaza todo porque quiere tener ese espacio para vivir su pecado, y la gente se aleja de Dios. Yo he vivido eso, seguramente muchos de ustedes también, de que cuando era que uno atacaba la iglesia y se burlaba de los curas y atacaba al Papa y hacía no sé cuántas cosas, porque vivía en pecado, claro. Y entonces tenían una boca grande para hablar contra todo eso, pero en el corazón sabía que por ahí no era. Pero cuando uno entra en la gracia de Dios, no es que esté santo ya, pero está en un camino que busca la santidad, que busca la salvación. En ese momento ya esa boca no es tan grande, sino que uno ya empieza a tenerle amor a lo que Dios nos ha dado. Y entre esas cosas, la iglesia. Ustedes han visto las locuras que hay en esta ciudad de Bogotá, con estos apóstatas que atacan al Santo Padre y tanta gente que los sigue. Es una vergüenza, y también un pesar muy grande por ellos, porque se imagina que esta gente que está ya excomulgada se muera hoy. O sea, Dios mío, hay que orar mucho por ellos, y orar por todos los ingenuos, incautos y soberbios que los siguen, que les siguen toda esa soberbia que tienen, porque nosotros sabemos que el amor que debemos tener nosotros por nuestra iglesia es un amor incondicional. Tiene que ser el amor que le tenemos a Dios, porque esa es la iglesia del Señor. Y por lo tanto la debemos respetar, pero respetarla con toda nuestra vida entera, que nunca de nuestra boca salga nada malo contra la iglesia. Mire, en la iglesia hay toda clase de seres humanos, tanto en el clero, desde el Papa hasta el último cristiano. Somos criaturas, todos nosotros, y todos cometemos errores, somos imperfectos. Por eso ninguno de nosotros se puede atrever a juzgar a ninguno en la iglesia. Hay curas que tienen mujer, hijos, que son homosexuales, que son ladrones, que de lo mismo hay gente en las parroquias, que están en las parroquias para explotar a otros, para hacer esto. Todas esas cosas se viven en la iglesia. Por eso Dios nos dejó a Judas en los 12 apóstoles, para que supiéramos que siempre hay un Judas, siempre está el mal, la cizaña está amarrando la hierba buena, y estas cosas no nos pueden escandalizar. Y no podemos coger un micrófono o una estación de televisión para decir, miren lo que está pasando en la iglesia, esto y esto. Ese no es el evangelio.
Eso no es lo que vamos a predicar nosotros. Eso no es lo que hacen los hijos de Dios. Lo que nosotros hacemos es al contrario. Nosotros estamos predicando un evangelio del amor, un evangelio con vida y un evangelio que se le predica a pecadores. No se lo estamos predicando a santos, sino a pecadores. Y por eso no podemos escandalizar a nadie con los escándalos de otros. Por eso Jesús dice, ¡ay de los que arman escándalos! ¡Ay de los que arman escándalos! Por eso esos hombres que están armando escándalos, más valiera que no hubieran nacido. Porque esos escándalos son costosos, porque se llevan muchas almas por caminos equivocados. Por eso nunca puede irse uno contra la iglesia. No importa lo que esté pasando. Mira lo que le pasó a Martín Lutero. Lo mismo. Se rebeló por todos los problemas con las indulgencias plenarias y quién sabe cuántas otras excusas, y eso toldo aparte. Y creó semejante cisma en la iglesia. Por rebelión. Eso no tiene sentido. Por eso, en el sentido eterno de nuestra vida, tenemos que considerar la temporalidad, la vida terrenal, como transitoria. Pero tenemos que considerar la revelación de Dios a Jesucristo como eterno. Y si tenemos fe, pues creemos en eso. Esa es nuestra verdad. Es que yo hablaba con unos jóvenes aquí en la comunidad hace poco y estábamos hablando de todo esto de la ideología de género. Ustedes saben todas las discusiones que hay sobre eso. Y yo les decía, miren, nosotros nunca debemos y no tenemos necesidad de envolvernos en este tipo de argumentos. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos la verdad que se nos ha sido revelada. Si usted quiere hablar de lo que es hombre y mujer, empiece por leerse el Génesis y ahí entenderá lo que es hombre y mujer. ¿Y para qué creó Dios el hombre y la mujer? También lo leerá en el Génesis. Porque Dios nos hizo hombre y mujer para que nos procreáramos, para que nos multiplicáramos, para que tuviéramos un compañero, una compañera, para que tuviéramos ese matrimonio. Y también escogió los sacerdotes, aquellos que son eunucos que Dios escogió o que se hicieron eunucos por sí mismos para servirle a Dios, que no se procrean, que son célibes, que son castos. También Dios los creó así. Y este es el curso de Dios. Pero todas esas otras ideologías que el hombre se inventa y que predica y que desarrolla con tanta habilidad, eso no es para nosotros discutirlo, porque no hay necesidad de discutirlo. Cuando a mí me hablan de eso, yo digo, mire, yo tengo una fe y tengo unas escrituras que son reveladas por Dios, y lo que está escrito ahí, esa es mi vida y yo camino con eso solamente, y no lo discuto con nadie. Si usted tiene otra Biblia rara, diferente a la mía, si usted cree otras cosas diferentes a la mía, lo respeto, tiene toda la libertad, porque Dios le dio esa libertad y porque Él se la va a quitar yo, pero yo no voy a discutir con usted esas cosas. Es como una virgen, y yo siempre pongo este ejemplo, una mujer virgen sentarse con un hombre a discutir su virginidad. ¿Usted se imagina eso? La virginidad no se discute. Lo mínimo que le puede pasar si se sienta a discutir la virginidad es que la pierde. Es lo más fácil de que le suceda. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si usted se pone a discutir todas estas ideologías de género, termina usted aceptando todo eso, que no es natural, que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Por eso, lo más importante de lo que estoy diciendo yo, no es que estamos separándonos los unos de los otros porque los otros son diferentes. De eso no se trata. Precisamente debemos tener un amor incondicional por las personas que están en esos estados de esa cantidad de géneros que hay hoy, y tener respeto por ellos, tener amor, apoyarlos interiormente, y si algún día nos piden un consejo, hay que darles un consejo con mucho cariño. Pero lo que yo no creo es que nosotros como católicos, teniendo las verdades que Dios nos ha revelado, nos envolvamos en esos argumentos, en esas discusiones, como para probar de que el uno está equivocado, que el otro está correcto. Esas cosas no se necesitan, porque lo que nosotros tenemos que hacer es estar convencidos de las verdades que profesamos. Eso es. ¿Cuál es el mayor ejemplo de los padres de familia? Que ellos sean personas de estatura moral, que tengan valores y principios que los practiquen en frente de todos. Eso vale más que las palabras. ¿Qué puede hacer un papá borracho tratando de decirle a los hijos que no tomen alcohol? O sea, no tiene autoridad moral.
¿Qué puede hacer un papá que fuma diciéndole al otro que no fume? No tiene autoridad moral. Entonces la única fuerza que hay para los demás es la fuerza que nosotros proyectamos por nuestras acciones, por lo que nosotros somos, no por lo que hablamos. Por eso Jesús decía muy claro, no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque es que no podemos imitar las cosas malas, pero cuando vemos la gente que es coherente entre lo que habla y lo que hace, entonces tenemos un testimonio. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, un testimonio de vida. El testimonio de que caminemos nuestra prédica, lo que predicamos, caminémoslo, que seamos ejemplo de lo que decimos, porque lo contrario es un escándalo. Entonces, lo mejor para toda esta confusión que hay en el mundo de hoy, con todas estas ideologías de género, por ejemplo, es nosotros ser esos seres que vivimos nuestra masculinidad y feminidad y vivimos eso con dignidad. Lo vivimos con la entereza de que Dios nos da esa seguridad de lo que somos. Somos hombre, somos mujer y lo vivimos con respeto, con amor y lo vivimos con obediencia a Dios. Y eso es todo. Y si alguien le pregunta a uno algo al respecto de su sexualidad, uno la está presentando tal y como es. Yo soy una persona que creo en que un hombre no debe fornicar, que no debe cometer adulterio, que debe haber fidelidad en el matrimonio, que debe haber castidad en la juventud antes del matrimonio, y que debe haber castidad en la viudez, y que debe haber obediencia en todo sentido, en el respeto que tenemos que tener a la procreación, de que uno no puede estar poniendo en peligro el don de la vida por la fornicación, por el adulterio, y creando fenómenos y trayendo niños al mundo que vienen en un estado disfuncional por la forma en que fueron procreados. Entonces Dios no quiere eso, pero sin embargo lo permite porque Dios nos da esa libertad. Y por eso sabemos que hay tanto dolor en este mundo, porque hay tantos hijos de la fornicación, tantos hijos del adulterio, y ellos no tienen la culpa. Pero ahí viene una fuerza muy grande que a ese niño le toca superarla durante su vida. Y no había necesidad de eso, pero eso ocurrió por el pecado. Entonces, por esa razón tenemos que tener conciencia y predicar conciencia también a los demás. Y sobre todo dar testimonio. Pues es muy importante reconocer que somos pecadores y qué bueno que es uno dar testimonio y contarle a la gente, mire, yo era una persona absolutamente mala y desastrosa, hice todo lo que pude contra el prójimo, desobedecí a Dios en todas formas, le fui infiel a mi esposa o mi esposo, le traté mal a mis hijos, les di mal ejemplo, pero hoy me arrepiento de todo eso y quiero vivir una vida recta, quiero caminar con Dios y me he dado cuenta que todo lo que hice estaba equivocado. Qué lindo que es eso, y que lo pueda decir uno en público y que no se avergüence porque ya es un pecador arrepentido. Y no se trata de que uno se avergüence de sus pecados, sino que no los vuelva a cometer. Eso es lo que importa, porque cuando uno se confiesa, Dios se olvida de los pecados de uno, se los perdona. Y uno también tiene que hacer lo mismo. Lo importante es que usted no se olvide de que el pecado es muerte, y eso no se lo puede quitar de encima. Y la reparación de ese pecado que cometió es no cometiéndolo más y asegurándose de que sea un testimonio para los demás, para que imiten su ejemplo de conversión. Y sabemos que nuestra conversión es todos los días. Esto lo predicamos todos los días, lo decimos todos los días y sabemos que todos los días nos levantamos a convertirnos porque hoy no vamos a ser el mismo católico de ayer. Ayer puede que hubiésemos sido un buen católico, de repente hoy nos levantamos y no lo somos tan buenos, porque la vida nos va llevando a nosotros en un mundo de cambios y de circunstancias y de realidades internas y orgánicas y mentales y de tantos niveles. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, tan conscientes, tan llenos de necesidad de Dios, pidiéndole al Señor siempre fortaleza, pidiéndole sabiduría, estando conscientes de las limitaciones y la imperfección que es nuestra humanidad, cómo somos de aptos a pecar, la inclinación tan grande que tenemos al pecado, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque nosotros solos no podemos defendernos de la tentación. La tentación es muy grande y especialmente cuando uno ha cometido graves pecados tiene una tendencia interior a volverlos a cometer. Entonces solo con la fuerza de Dios, la oración, los sacramentos, se puede uno defender para continuar en paz con Dios, y eso es muy importante. Por esa razón
Yo pienso que si nosotros estamos reunidos aquí esta noche, hablando de Dios y abriéndole el corazón a Dios para que nos dé más, para conocerlo más, esto es lo más importante que podamos hacer y llevarnos a la casa esta noche, de que le abrimos el corazón al Señor, de que le pedimos al Espíritu Santo que nos visitara en una forma especial, que nos acariciara el corazón, que nos diera esperanza, que nos diera ese abrazo celestial para que nos sintamos que no estamos solos, que estamos acompañados por el amor de Dios. Y espero que cada uno de ustedes sienta al Espíritu Santo dentro de ustedes en este momento en una manera especial, ese calor de Dios, esa compañía de Dios, ese abrigo de Dios, esa paz, esa esperanza que trae el Espíritu Santo, porque a eso vino el Señor ahora, a eso viene el Espíritu Santo, que es el consolador, que es el liberador, que es el que nos acompaña en todo momento, el que nos inspira a hablar las cosas buenas, el que nos inspira a dar un abrazo con cariño, el que nos inspira a tener paciencia. Él es el divino Paráclito. Por eso, en este momento, es lo que recibimos del Señor, ese consuelo, ese amor, esa compañía, ese fuego que solo viene del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza para continuar con Él, para seguirlo buscando, para seguirle obedeciendo y para que nuestro corazón se llene de Él cada vez más y para que vivamos este verdadero sentido eterno de la vida. Yo les aseguro una cosa, si usted se concentra constantemente de este momento en adelante, y seguramente algunos de ustedes ya lo han hecho, en darle sentido eterno a su vida, deja de ser un simple miserable mortal. Porque por muy religioso que usted sea, por muy rezandero que sea, si usted no tiene esa esperanza puesta en la eternidad, toda esa rezandería, todo eso, no le va a dar paz. Usted siempre será una persona angustiada, desesperada, esperando que cambien las cosas, porque toda esa rezadera es simplemente para que le cambien todo, pero no para que le den la paz que necesita, porque no tiene sentido eterno de la vida. Por eso les recomiendo, concéntrese en la vida eterna. No vamos a morir. Las promesas de Dios son verdaderas. Entonces, ¿por qué estar tan angustiado? ¿Por qué estar tan preocupado? ¿Por qué estar tan desesperado? ¿Por qué estar tan nervioso e inseguro? ¿Por qué tener tantas dudas? ¿Para qué? No deben perder el tiempo en eso. Es normal que vengan las dudas, es normal que venga la angustia, pero no se quede con ella. Como dice el apóstol, no permitas que la ira te encuentre con el sol del atardecer, con la caída del sol. Tampoco dejes que todas esas cosas que mencioné te sorprendan antes de acostarte. No te acuestes con ellas. Tienes que dejarlas ir y abrazar la seguridad en Dios, abrazar ese sentido eterno de la vida y dejar de ser esa persona terrenal. Estamos en la tierra, pero Dios nos dio un espíritu celestial. Así de que vivamos esa gracia y abracémosla, porque eso alegra al Señor, porque eso fue lo que nos vino a dar. Voy a pedirle al Señor su palabra para concluir esta reflexión en la palabra como empezamos. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, desde el versículo 17. Y dice: por lo demás, que cada uno permanezca en la condición que le asignó el Señor, en la que tenía cuando le llamó Dios. Así lo dispongo en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguien cuando estaba circuncidado? Que no lo oculte. ¿Ha sido llamado alguien cuando no estaba circuncidado? Que no se circuncide. Nada es la circuncisión, ni es nada la falta de circuncisión. Lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la vocación en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo siervo? No te preocupes, y aunque puedes hacerte libre, aprovecha más bien tu condición, porque el que siendo siervo fue llamado en el Señor, es liberto del Señor. Igualmente, el que fue llamado siendo libre, es siervo de Cristo. Habéis sido comprados mediante un precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Que cada uno, hermanos, permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. Palabra de Dios. Amén.